Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, licenciada Yenicel. En este podcast vamos a hablar acerca de los artículos constitucionales 20 y 21 de la Constitución de México. Bueno, mi equipo está conformado por Diana Aradian y su servidor Israel. A continuación le voy a ceder la palabra a mi compañera Diana. Adelante, compañera. Por cederme la palabra, compañero. El artículo 20 nos habla sobre el proceso penal que será acusatorio y oral. Este precepto contiene principios teóricos del derecho penal, derechos del acusado y derechos de las víctimas. Por proceso acusatorio se entiende aquel en el que hay una parte que acusa, otra que defiende y un juez imparcial que no ha conocido previamente del asunto. El juez no puede hacer investigaciones por sí mismo. Dicho proceso será oral, es decir, el argumento se presentará verbalmente por las partes. La contradicción implica que cada parte argumente y pueda presentar pruebas. La concentración, que se compacte todo lo que se va a tratar para ser valorado y resuelto de una sola vez. La continuidad, que la audiencia se desahogue de corrido. Puede ser que se levante la sesión un día y continúe al día siguiente, pero no pueden efectuarse audiencias con meses de diferencia. La inmediación supone que el juez y las partes, incluidos los abogados, deben tener contacto directo y no solo por medio de escritos. Estas características se introdujeron en la reforma de 2008. Entre los principios generales del apartado A destacan que el juez debe presidir personalmente el proceso y valorar las pruebas. Esta valoración es libre, en el entendido de que no estará sometida a reglas específicas. Se dice que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. Se prevén métodos de posible negociación para que el acusado acepte su responsabilidad, es decir, se declare culpable, se le reduzca la pena. Las pruebas que se obtengan violando la ley no tendrán valor. Si se tortura, amenaza, se hace creer que se le hará daño a un ser querido, se incomunica sin base legal o se viola cualquier garantía individual como entrar a un domicilio sin orden de cateo, las pruebas que así se consigan también serán nulas. En los derechos de la persona a la que se le impute haber cometido un delito, los principales aspectos del apartado B son la presunción de inocencia. Desde que se le detenga debe indicarse la razón y su derecho a guardar silencio. El derecho a que se le reciban las pruebas que ofrezca, que tiene como límite que sean pertinentes. Los juicios deben ser abiertos a quien quiera asistir. Esta garantía antes era absoluta, pero ahora se incorporaron muchas posibilidades para que las audiencias sean a puerta cerrada. La víctima de un delito y el ofendido por él generalmente son la misma persona, pero pueden ser distintos, como en el homicidio, en el que la víctima ya falleció pero sus familiares son los ofendidos. Entre los principales derechos de la víctima o el ofendido podemos considerar a que se le reciban datos y pruebas que ofrezca para la investigación o el juicio, a fin de impedir que el Ministerio Público actúe con negligencia o en contubernio con el acusado, que se le repare el daño causado. Pedir, por ejemplo, que se embarguen bienes al inculpado o se tomen medidas para que no se pierdan o deterioren cosas de su propiedad mientras dure el juicio. Poder pedir amparo o de algún modo acudir a la justicia para oponerse a que se cierre un caso porque el Ministerio Público decidió no ejercitar la acción penal o porque retiró la acusación, o bien si se detiene la averiguación dejándola en reserva o se suspende el juicio por alguna razón. Antes las fracciones del apartado A eran solamente 10, ahora son 9, disminuyó, como en el apartado B, antes eran 6, pero la nueva aumentó a 7 fracciones. Ahora le cederé la palabra a mi compañero Israel. Gracias, compañera. A continuación les voy a hablar acerca del artículo 21 constitucional, que nos habla que el Ministerio Público es la autoridad encargada de hacer las investigaciones de los delitos. El federal lo hace con respecto a los delitos federales y el de las entidades federativas investiga los delitos previstos en los códigos penales locales. Este artículo faculta para hacer investigaciones a toda la clase de corporaciones policíacas, las cuales se supone que deben actuar bajo instrucciones de los agentes del Ministerio Público y no por su propia cuenta. Solamente los jueces ni ninguna otra autoridad puede imponer penas de cárcel
Los jueces también pueden reducirlas a los reos que cooperen en las investigaciones contra la delincuencia organizada. La referencia a la modificación no significa que se puedan aumentar las penas que ya fueron impuestas de modo definitivo en un juicio. Las autoridades administrativas pueden imponer multas, por ejemplo, por cometer una infracción de tránsito o arresto a quien maneje en estado de ebriedad. Estos arrestos no se consideran penas de cárcel y no pueden rebasar las 36 horas. Se da la facultad al Ministerio Público para que decida si considera oportuno o no presentar una acusación ante un juez. Esto es que, aunque tengan los elementos para llevar a alguien ante la justicia, puede abstenerse de hacerlo. Esta atribución tiene por objeto conseguir, por ejemplo, que el miembro de una banda testifique contra los jefes de la misma, pero puede presentarse a fenómenos de corrupción. La referencia a que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil significa que las fuerzas militares no tienen esa función. Una breve comparación es que antes, durante muchos años, se llamaba monopolio del ejercicio de la acción penal a favor del Ministerio Público. Solo esta podría hacer acusaciones ante un juez. De lo contrario, que la reforma del 2008 se abre la posibilidad de que cualquier persona pueda hacer acusaciones directas contra otra en los juzgados penales por delitos cometidos. Bueno, eso sería todo. En este momento le cedo la palabra a mi compañera Aradian. Adelante, compañera. Gracias por cederme la palabra. El artículo 20 nos habla que para comprender mejor este sistema de justicia penal, acusatorio y oral, debemos conocer sus tres características esenciales: acusatorio, adversarial y oral. Es importante que de lo anterior recuerdes que el sistema penal en México antes era inquisitivo. El nuevo sistema de justicia penal ahora es oral y acusatorio. Tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Los principios bajo los cuales se rigen son publicidad, contradicción, concentración, inmediación y continuidad. Se dividen en tres apartados. En el apartado A se establecen los principios y objetos del proceso penal. En el apartado B se encuentran contenidos los derechos de la persona imputada y en el apartado C se encuentran los derechos de la víctima u ofendido. El artículo 20 nos habla que la selección penal ahora ya no solo será pública, ahora también podrá ser privada, en los casos que la ley establezca. Podemos concluir que la acción penal privada puede darse dos formas: adhiriéndose el particular de la acusación pública como coadyuvante y ejerciendo la acción penal particular de forma autónoma. El Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos. La acción penal podrá ser pública o privada. El principio de reserva judicial establece que la imposición de las penas es exclusiva de la autoridad judicial. La materia de seguridad pública está a cargo de los tres órdenes de gobierno, por lo que supone una coordinación para que se cumplan los fines de seguridad pública, que son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, preservar el orden público y la paz social. Eso es todo. Gracias.